Hola gente del corrupto YouTube. ¿Cómo están? Bien, esto es raro, pero bueno, esta vez soy yo de nuevo, esta vez trayéndoles una nueva historia, creada por su servidor. Sí, esta vez les traigo una historia original, pero bueno, espero que les guste. La verdad es que solo llevo 2 capítulos, pero si veo que esta historia recibe mucho apoyo les traeré la siguiente parte sin falta. Ahora que comience la historia, no quieras ser similar a mí, muchacho. La ambición me trajo aquí, y aquí es donde moriré. Busca una esposa hermosa, gasta tu dinero y sé feliz, porque el tiempo es un mal jugador. Heller Grindelwald capítulo 1. La venganza de un alma dolida. Kusina sintió la sangre recorrer el costado derecho de su cuerpo. Con su mano derecha, la mujer pelirroja se acunó la herida abierta que se encontraba en la parte baja de su abdomen. Sangre empapaba su bello rostro, sus ojos grises violetas observando alrededor del lugar destrozado. Cientos de cuerpos esparcidos por el césped, ríos de sangre corriendo por el lugar pintado por la nieve de invierno. Túnicas negras y máscaras tétricas esparcidas por el césped como una alfombra. Cientos de ellas, Kusina respiró el aire frío con un doloroso inhalar. Sus costillas fisuradas intentando mantener su rigidez con cada inhalación que sus pulmones adoloridos daban. Apretó su mano izquierda, donde aún conservaba su varita. Gotas de sangre resbalando por la punta de la varita. Kusina aún no podía apartar los ojos de su alrededor, personas de todo tipo apiladas unas sobre otras. A algunas les faltaban extremidades, otras simplemente no se movían. Giró su cabeza hacia su lado derecho, observando cómo se quemaba el árbol que había usado como columpio cuando era niña. Llamas azules ardían con furia, destrozando a su vez los otros árboles a su alrededor. Kusina apretó sus labios en una línea fina cuando se giró de nuevo hacia el lado izquierdo, viendo los cadáveres de sus padres y sus últimos 2 hermanos. Amanda, su querida hermana y Urbius, su amable y bondadoso hermano. Lágrimas comenzaron a salir cuando la situación por fin la había sobrepasado. Lágrimas de tristeza y furia comenzaron a recorrer sus mejillas, combinándose con la sangre que había empapado su rostro cuando destrozó a tantos mortífagos como sus cadenas se lo habían permitido. Estaba furiosa. Kusina apretó más la herida en su abdomen, la cual ya estaba por cerrarse. Kusina apartó la mirada llorosa de sus hermanos y finalmente los puso en los ojos sin vida de su madre. Su inteligente y bella madre, estaba tirada en el frío césped con la nieve comenzando a ocultarla. El maleficio asesino la había asesinado, cuando esa perra loca de Wicard había llegado con 50 más de esas alimañas. Kusina volvió a apartar la mirada, no soportando ver a su madre en el suelo, sin vida. Miró a un lado de su madre, y rápidamente se arrepintió. Su padre estaba en una situación peor. Hasta su último aliento, había luchado con dientes y garras para deshacerse de todos los magos invasores. Dejando como consecuencia la falta de su brazo derecho, Kusina finalmente sollozó. Se puso de rodillas, su mente colapsando. Sus sollozos no fueron más que un intento en vano de calmar su respiración. Tenía un último trabajo y ella lo cumpliría. Levantándose con dificultad, la penúltima Uzumaki comenzó a avanzar hacia donde escuchaba que llegaban los últimos bastardos a los que ella asesinaría. Aún escuchaba algunos rostros de batalla a la lejanía. Kusina sonrió un poco, sus labios hinchados por la deshidratación. Al parecer ser el nuevo y recién ascendido ministro de magia no había mermado la resistencia de su marido. Eso hizo que Kusina al menos encontrara algún consuelo ante esta vista tan desoladora. Caminó unos segundos, antes de sentir a un enemigo detrás de ella. Avada Kedavra. Gritó la voz, su varita en alto cuando el rayo verde de magia intentaba atrapar a la pelirroja. Rápidamente Kusina se apartó del hechizo y lo contrarrestó con uno propio. Avada Kedavra. Kusina gritó de vuelta, observando con satisfacción cómo la bruja que la había atacado no pudo esquivar su ataque. El cuerpo de la bruja cayó al suelo, su máscara desapareciendo cuando el hechizo la tocó. No era Bellatrix, pero ella se conformaría por el momento. Se giró de nuevo para comenzar a caminar, esta vez mirando en dirección a la línea de árboles. Avanzó un par de pasos. Kusina sintió las cantidades muy grandes de magos apareciendo ahí, entonces ella decidió detenerse. Sus ojos grises violetas observaron con una calma inquietante a las cientos de figuras apareciendo de las sombras de los árboles. El atardecer iluminando a las figuras vestidas con túnicas negras y sus siempre presentes máscaras. Tan cobardes son, que ni siquiera muestran sus caras. Kusina se burló, observado cómo salían cada vez más tipos de entre los árboles. Dio una mirada de un lado a otro, intentando contar a cada uno de los tipos, pero encontrando imposible tal cosa.
Su mente cansada solo llegaba hasta 234 antes de intentar contar más. Observo un tiempo más, de un lado a otro, hasta que solo centro su vista en el hombre calvo y sin nariz al frente de todos. Kusina sonrió desafiante, ignorando a todos los demás cuando solo vio la forma arrogante de Voldemort parado en medio del claro blanco. Veo que aún luchas. Fueron las palabras que rompieron el tenso silencio. No siendo nadie más que el mismo Voldemort, aún respiró. Kusina dijo, su sonrisa aún desafiante en su rostro lleno de sangre seca. Aunque no creo que lo hagas por mucho más tiempo. Voldemort sonrió, mirando a la Uzumaki. Risas se escucharon detrás de Voldemort. Una mujer de cabello negro se acercó a Voldemort, con sus ojos puestos en el hombre como un cachorro perdido. ¿Mi señor quiere que me deshaga de la alimaña? La mujer miró a Voldemort, su mirada llena de esperanza. Quiero ver que lo intentes, perra. Kusina rugió, mirando a Bellatrix con una mirada llena de una furia ciega. Eres tan débil como una rama seca. Kusina le siseó a la otra mujer. Los ojos de Bellatrix brillaron con enojo. La mujer Lestrange alzó su varita, lista para comenzar con una batalla que nadie sabría si ganaría. Pero una mano arrugada, de color gris se interpuso entre ella y la mujer pelirroja. Yo me encargo de ella, Bella. Fue el susurro de Voldemort, mirando hacia adelante, a Kusina. Bellatrix se inclinó, de forma respetuosa. Sí, mi señor. Lo que usted ordene. Ella dijo y se dirigió hacia la línea de magos tenebrosos. Con la mano comenzando a bajar, Voldemort nunca apartó la mirada de la mujer Uzumaki. Dime, Kusina, ¿dónde está el niño? Si me lo dices, te dejaré vivir. Voldemort instó, sacando su varita de entre su túnica. Kusina se burló. Estás pendejo si crees que te diré dónde está mi hijo, pelón de mierda. Ella también sacó su varita, mirando desafiante a Voldemort. Voldemort sonrió, moviendo su varita entre sus dedos. Admiro tu valentía, Kusina Uzumaki. Hubieras sido una gran adición a mis filas, lástima que decidiste un camino erróneo. El pelón parecía genuinamente decepcionado, Kusina observó. Ambos magos se miraron, ojos negros contra grises violetas. Venganza contra arrogancia. Kusina cerró los ojos. La imagen de un pequeño niño pelirrojo recién nacido mirándola con los mismos ojos que ella veía cuando observaba su reflejo en un espejo. Una solitaria lágrima cayó hacia el césped, convirtiéndose en hielo a medida que descendía. Lo siento, hijo mío. Espero que algún día puedas perdonarme. Kusina se lamentó. Y en ese momento, mago y bruja gritaron al mismo tiempo. Avada Kedavra. 000 minutos antes, Ministerio de Magia. A lo lejos de una entrada hacia el Ministerio de Magia, una lechuza blanca con rojo volaba con rapidez. Surcaba los cielos tan rápido que muchos de los transeúntes mugles ni la notaban. En su pico yacía un papel ensangrentado, el mundo parecía girar en torno al ave. Cornelius Fudge sentía un mal presentimiento. Un muy mal presentimiento desde hace unas semanas. El ministro junior del Departamento de Accidentes y Catástrofes en el mundo de la magia observó el periódico de hace 4 meses con una sensación muy mala en la boca del estómago. En el encabezado del papel, repetía la misma noticia. El ministro de magia más joven de la historia. Cornelius echó un vistazo a la noticia una vez más, leyendo lo que decía debajo de la imagen de un hombre alto de cabello rubio y ojos tan azules como el mismo mar. Minato Namikaze, el Vlad desterrado se ha convertido en el ministro de magia más joven en la historia del mundo mágico. El hombre de apenas 23 años se ha consagrado como uno de los magos más excepcionales que el mundo mágico ha presenciado, y el Ministerio de Magia lo sabe. En la reunión que se tuvo, todos acordaron que el cargo sería ocupado por el mismo hombre. Acordando que no habría otro mejor candidato que él, luego de que su antecesor Harold Minchum fuera asesinado con el hechizo asesino por algún seguidor del que no debe ser nombrado. Se sabía que el hombre ya había tomado el puesto como ministro interino, pero no fue hasta hoy que se hizo oficial la toma del cargo. Cornelius dejó el periódico en su escritorio. Y miró al vacío. Cornelius sabía lo hábil que era ese hombre con la varita y también lo aterrador que era con su mente. Minato era un experto en oclumancia, legeremancia, pociones, defensas contra las artes oscuras y uno de los mejores en círculos de transmutación que el mundo había visto. Dumbledore había dicho que con el tiempo, Minato podía convertirse en el mejor mago de todos los tiempos, y Cornelius lo creyó. El hombre mayor se recargó en su asiento, mirando por la ventana de su oficina.
A las lejanas montañas, el invierno era más fuerte este año, e incluso pareciera que se avecinaba una tormenta. Esto le hizo creer que algo muy malo iba a pasar. Tic tic tic. Cornelius fue sacado de sus pensamientos cuando la ventana fue golpeada por una lechuza, rápidamente se dirigió a la ventana, identificando la lechuza en cuestión de segundos. Era Flower, la lechuza del ministro. Abriendo la ventana rápidamente, Cornelius identificó al instante la sangre que cubría a la lechuza. Agarrando a la ave con suavidad, el hombre le quitó la nota que tenía el pico. Al igual que la ave, la nota estaba llena de sangre seca. Él la abrió, sintiendo como la sensación de hundimiento se hacía cada vez más grande con cada segundo que pasaba, y él lo leyó. Cornelius abrió los ojos de sorpresa cuando las palabras escritas en el papel llegaron a su mente: nos atacan. Voldemort y sus secuaces están aquí, en el Valle de Godric. ¿Sabes la dirección de la finca Uzumaki? Rápidamente, Cornelius dejó a la ave con suavidad sobre el escritorio y se dirigió hacia el subsecretario principal del ministro. El tiempo era oro y el oro era muy caro cuando solo había unos pocos gramos. Corrió con todas las fuerzas que su cuerpo lo dejaba, diciéndoles a los aurores que se le pasaban por enfrente que corrieran la voz de que el ministro estaba siendo atacado. No tardó mucho en llegar a la oficina del subsecretario. Señor. Cornelius gritó al entrar, no importaba que el hombre al frente de él estuviera comiendo un croissant. Tenemos problemas. Cornelius respiró con fuerza, intentando estabilizar su respiración. Y alzó la nota en su mano. El subsecretario era un hombre mayor, canoso por todos lados y una mirada penetrante. Pero aún conservaba esa aura de fuerza inquebrantable que solo un hombre con su experiencia podía tener. El hombre rápidamente agarró la nota de la mano extendida de Cornelius. Maldita sea. Fue el rugido de furia de Romana Risen. Miró a Cornelius, haciéndole una seña de despedida. Ve allá. Protege al ministro, los refuerzos ya van en camino. Román dijo, preparando los memorándums. Tal vez era el destino o no, pero gracias a Dios que todos los aurores estaban ahí esa tarde. Las alarmas sonaron con fuerza en el ministerio cuando todos se prepararon para ir. Debido a la gran cantidad de gente que había sido alertada, tuvieron que viajar en escobas voladoras. 000. Cusina vs Voldemort, en el presente, Avada Kedavra. Ambos, bruja y mago. Gritaron con fuerza cuando sus hechizos chocaron uno contra el otro. Debido a la colisión entre dos fuerzas muy poderosas, los rayos mágicos de ambos hechizos salieron sin control en direcciones aleatorias. Hombre y mujeres fueron heridos al momento de que ambos fuertes magos hicieron sus movimientos. Cusina apretó la mandíbula cuando Voldemort cortó el poder que había enviado hacia ella. Y de repente, ella sintió como el agua empezaba a rodearla en forma de una burbuja acuática. Pataleó, intentado salir de la burbuja, pero Voldemort movía la esfera de agua en círculos, impidiendo su salida. Ríndete, niña. No puedes matarme. Fue el grito que escuchó Cusina cuando sintió que se le acababa el aire. Con un movimiento de su varita, Cusina hizo que la esfera de agua explotara, enviando a ambos a rodar por la nieve. Rápidamente Cusina se puso de pie y vio a Voldemort hacer lo mismo. Avada Kedavra. Voldemort dijo, volviendo al mismo punto al inicio de esta batalla. Expelliarmus. Cusina recitó, esta vez viendo como varias mortífagos empezaban a rodearla. Cusina gruñó cuando sintió el nuevo corte que comenzaba a sangrar en mejilla derecha. Estaba de rodillas, escuchando las risas de los mortífagos que empezaban a rodearla, y entonces ella rugió. Cadenas doradas salieron de su espalda, empalando a 7 mortífagos cuando las 7 cadenas se adentraron en el césped. Rápidamente las cadenas despedazaron a los mortífagos. Mientras Cusina aún se encontraba en el punto muerto con Voldemort. Necesito una salida rápida. Ella gritó en su cabeza, gruñendo de nuevo al sentir como Voldemort volvía a cancelar su hechizo. Miles de cuchillas afiladas volaron en dirección de Cusina cuando Voldemort volvió a conjugar un hechizo, haciendo un movimiento con su varita. Cusina rápidamente convirtió las cuchillas en mariposas mientras empalaba a otro mortífago a través de la cabeza. Llamas azules cobraron vida alrededor de Cusina, parando en seco los ataques de todas direcciones que recibía. La mujer pelirroja tomó esto como un descanso mientras veía como otro puñado más de mortífagos se deshacían en polvo cuando no pudieron esquivarlo. Perfecto. Maravilloso. Siempre supe que eras una espléndida bruja. Voldemort rugió de alegría, alzando sus brazos al aire. Cusina entrecerró los ojos. Intentado mantener la calma mientras preparaba su siguiente ataque, uno que tomaría por sorpresa de Voldemort. Cusina alzó su varita de nuevo. Expelliarmus. Ella gritó, obligando a Voldemort a llegar al mismo punto muerto. Es ahora o nunca.
Se dijo a sí misma, el sudor corriendo por su rostro por el esfuerzo mientras mantenía el protego diabólica a su alrededor. En ese preciso instante, mientras mantenía el Expelliarmus y el protego diabólica en toda su potencia, Voldemort gritó de dolor cuando una cadena dorada atravesó su muslo izquierdo. Malditas sean estas cadenas. Voldemort rugió de furia, controlando su varita para evitar ser pulverizado por la mujer pelirroja. Ataquen, mi aliados. Maten a la mujer. Voldemort dijo, señalando a Kusina con su mano libre, decidido a terminar esto de una vez por todas. Kusina gruñó cuando sintió cientos o incluso miles de hechizos estrellarse contra su fuego azul, cada uno de los ataques siendo neutralizado por el fuego. Miró a un lado y vio como más magos oscuros comenzaban a rodearla, lejos del fuego azul del infierno. Rechinó los dientes, buscando una opción para al menos tener un control más claro de la situación. Cancelando su ataque a Voldemort, Kusina movió otra cadena, esta vez buscando la cabeza del hombre. La cadena se acercó peligrosamente para atravesar la cabeza de Voldemort, pero Kusina no contó de que un tipo que ella conocía bloqueara su ataque con unas cadenas propias, las cuales salían del suelo. Malfoy, Kusina susurró, el sudor siendo aún más intenso. Vio como el hombre extendió su varita, conjurado una versión bastardizada de las cadenas de diamantina. Kusina entrecerró sus ojos cuando vio a Lucius sacar a Voldemort de la cadena que atravesaba su pierna. Dejando de mirar a Voldemort por el momento, Kusina decidió extender el alcance de su fuego azul, intentando arrasar con los magos oscuros que más pudiera. Uno a uno, cientos de magos fueron engullidos por el fuego azul, varios intentaban escapar del hechizo, pero Kusina no lo permitiría. Ella los quería muertos y ella se encargaría de eso. Dejando de mirar a su alrededor por un minuto, volvió a poner sus ojos en Voldemort, el cual también la miraba. Ojos negros volvieron a cochar con los grises violetas, y entonces Voldemort sonrió, Pestil Incendium. Voldemort bramó, extendiendo su varita en dirección de Kusina. Kusina abrió los ojos, una combinación discreta de miedo, incredulidad y sorpresa. Ella también tendría que contrarrestarlo con un hechizo familiar, Amaterasu. Kusina extendiendo su varita, el fuego azul a su alrededor siendo reemplazado por uno negro como la noche. Del fuego salvaje de Voldemort surgió una serpiente gigante, tan grande como un edificio, dirigiéndose hacia la forma arrodillada de Kusina. Y de un momento a otro, un zorro gigante rugió con estruendo cuando el fuego negro chocó contra la serpiente. La noche dando paso a un día artificial y las nubes negras convergiendo lentamente encima de la batalla de magnitudes bíblicas. Ambos avatares, zorro y serpiente, lucharon para ver quién era el ganador. Los vientos comenzaban a soplar con mayor fuerza, la nieve convirtiéndose en agua cuando el valor sofocante de ambos hechizos se hizo presente en el claro. Cientos más de seguidores de Voldemort fueron aniquilados cuando ambos avatares siguieron luchando para ver quién tenía la oportunidad de engullirse. A lo lejos, cientos de escobas se dirigían en dirección de la zona de batalla. Todos liderados por un anciano canoso encima de una escoba, todos. Busquen al ministro. Después diríjanse a la columna masiva de llamas. El grito de Harrison sacó a todos de sus pensamientos cuando vieron las llamas naranjas y negras batallando una con la otra. Entendido, señor. ¿Fue el grito unísono de todos los aurores? Kusina jadeó en busca de aire. El sudor adornando su frente y brazos chamuscados. El fuego a su alrededor iba desapareciendo lentamente. Kusina sintió la indistinta sensación de arcadas, cuando sus fosas nasales identificaron el clásico olor a piel quemada. Moviéndose hacia adelante, Kusina no pudo evitar que la comida de la mañana y la bilis salieran de su boca. Con las rodillas y las manos en el césped quemado, Kusina jadeó aún más audiblemente cuando paró de vomitar. Los ataques a diestra y siniestra se habían detenido dándole la oportunidad de vomitar sin ninguna interrupción. Y entonces alzó la mirada, y lo vio. Voldemort la miraba, su maldita sonrisa ponzoñosa incrustada en su cara. El fuego parecía no hacerle nada, simplemente parado ahí con la herida abierta en su pierna por la cadena que había alojado en ese mismo lugar con anterioridad. Kusina bajó su mirada levemente, sintiendo dolor nuevamente al respirar. Alzó de nuevo la mirada, esta vez observando a su alrededor, y comprendió por qué ya no había nadie atacando su posición. Ahora parecía algún tipo de guerra. Cuerpos carbonizados, hombres y mujeres despedazados cubrían cada metro cuadrado del claro en el que había luchado desde el atardecer. Alzó la mirada una vez más y vio a los avatares gigantes seguir batallando, intentando engullirse entre sí. Esto no llevaría a ninguna parte, se lamentó para sí misma.
Una idea llegó a su mente, un hechizo incompleto que había estado desarrollando junto a Minato. Lentamente, Kusina comenzó a levantarse. Sus pies pisando la tierra después de haber tenido que mantenerse todo el tiempo arrodillada. Veo que aún tienes algo que dar. Voldemort la miró, su sonrisa aún en su fea cara. La distancia entre ellos era tal que no faltaba gritar, puedo seguir todo el día. Fue la elocuente respuesta de la mujer pelirroja. Su mirada sería. Voldemort cambió su sonrisa, a una más depredadora. Ustedes Uzumaki, son criaturas increíbles. Deshacerte de centenas de mis seguidores y aún tener las agallas de luchar contra mí, eso es increíble. El hombre alzó su varita, preparado para lo que sería la contienda final, haciendo un movimiento, se deshizo de su fuego naranja. Kusina también hizo lo mismo, alzó su varita y deshizo el fuego negro. Ambos se miraron, como al inicio de la batalla. Los pocos seguidores de Voldemort que quedaban sintieron como sus pelos de la nuca se erizaban. Y entonces todos ellos dieron un paso atrás, algo grande iba a pasar y ellos no querían quedarse en el fuego cruzando, Avada Kedavra. Expelliarmus. Ambos ataques chocaron uno contra el otro nuevamente, esta vez siendo aún más fuertes que antes. Los rayos mágicos que salían del centro de colisión volaron por todos lados. Por donde pasaban los rayos, dejaban surcos de medio metro de profundidad, los árboles comenzaban a quemarse, todo bajo la atenta mirada de cientos de personas. Con su mano libre, Kusina rápidamente utilizó su habilidad de crear hechizos sin varita. Una llama en forma de dragón se creó en su palma, creciendo rápidamente cuando inyectó más magia. Kusina sonrió cuando Voldemort volvió a cancelar el hechizo, ya preparada para ello. Movió su brazo derecho, la varita surcando el aire cuando el hechizo le dio de lleno a Voldemort. El desmayo nunca pasaba de moda. Kusina sonrió en sus adentros, gracias a eso, Kusina por fin tuvo la oportunidad de enviar al cielo las llamas negras que había creado en la palma de su mano, a las nubes negras que estaban a punto de soltar el diluvio encima de ellos. Voldemort se levantó un instante después cuando vio las llamas alejarse de ellos rápidamente. ¿Qué planeas hacer? Voldemort miró curioso a la pelirroja. Sin inmutarse después de ser atacó con desmayo. Hacerte desaparecer. Kusina sonrió, sangre comenzando a correr por la comisura de su labio. Voldemort alzó su guardia cuando sintió las cantidades masivas de magia que la mujer estaba utilizando, y entonces el cielo rugió, cuando un relámpago comenzó a crepitar. Lentamente, Kusina alzó su brazo izquierdo, donde su varita descansaba, miró a Voldemort y el hombre pelón le devolvió la mirada. Kirin, Kusina susurró, cuando su varita comenzó a emanar relámpagos en miniatura. Déjalo caer, veamos de qué estás hecha. Voldemort instó, viendo cómo el cielo se llenaba de fuertes truenos y cantidades abrumadoras de nieve. El sonido distintivo de un relámpago al chocar se escuchó por todo el claro, pero magnificado por 10 cuando el relámpago conjurado arrasó con todo el claro. Cientos de árboles volaron, cientos de kilos de tierra arrancada de raíces y cientos de personas fueron empujadas para atrás cuando el ataque colisionó violentamente en el lugar donde antes estaba Voldemort. Cornelius fue obligado a taparse los ojos cuando escuchó la atronadora explosión no muy lejos de su posición. El intenso resplandor quemando en sus pupilas hizo que la noche solemne se iluminara con la luz azul. ¿Qué diablos fue eso? Un auror gritó, mirando a su alrededor para ver si alguien había visto lo mismo que él. Cornelius sabía que era eso. El ministro había hablado con él de ese nuevo hechizo que estaba creando junto a su esposa, Kirin. Cornelius murmuró, mirando la luz azul menos intensa. ¿Qué? Otro auror preguntó, su cara más horrorizada. Fue la esposa del ministro. Cornelius miró a todos los aurores bajo sus órdenes. Tenemos que ir ahí. Fue su única orden, antes de que todos tomaran vuelo. ¿Le dejaremos la búsqueda del ministro a los demás? Kusina se sintió en la mierda cuando se vio acorralada a ese único hechizo. Levantándose de los escombros a los que había sido arrastrada, Kusina finalmente pudo ver la devastación que su último ataque pudo lograr. El cráter, más grande que un campo de tenis, se encontraba en medio de los cientos de metros cuadrados de tierra levantada y pasto deshecho. Moviendo su mano para quitar la roca que se había colocado encima suyo, Kusina se paró lentamente con el dolor impregnando en cada centímetro cúbico de su maltrecho cuerpo. No vio a nadie más cerca del cráter que ella misma. Por fin. Susurró en voz baja, cuando no vio señal alguna de Voldemort. Agarrando su abdomen, donde su herida que apenas había cerrado, había vuelto a sangrar.
Acunó la herida con su mano derecha, mientras miraba el suelo en busca de su varita. Tardó unos segundos, pero finalmente la vio al lado de un brazo gris, sus ojos se entrecerraron y rápidamente se dirigió a ese lugar. Agarró su varita y la apuntó con cautela al brazo inmóvil. Esperó unos minutos más, pero no se movió. Con un hechizo de levitación, Kusina quitó la roca que cubría el brazo, no hubo nada más. Kusina parpadeó cuando solo vio el brazo inmóvil. No había nada más, solo el brazo izquierdo por lo que podía observar. Arrancado desde la base del hombro. Y entonces lo sintió, sangre salió de la boca de Kusina cuando sintió que algo le atravesaba el pecho. Su mirada atónita recorrió su cuerpo, solo viendo la hoja plateada de una espada atravesarla. Kusina cayó de rodillas, aún atónita ante este desarrollo de los acontecimientos. Eres una perra dura. Te lo reconozco, Kusina Uzumaki. Una voz jadeó con dolor detrás de ella. Si no fuera por el protego máxima que conjure antes de que ese rayo devastador me impactara, te hubieras convertido en la bruja más fuerte de la historia de la magia. ¿Por qué no te mueres de una maldita vez? Kusina intentó gritar, la sangre saliendo de la herida en su pecho impidiendo que su bramido de rabia no fuera más que un jadeo. Niña tan linda, matarme no me detendrá. Siempre puedo volver. Caminando con paso tembloroso, Voldemort finalmente se colocó enfrente de la mujer. Kusina vio con un poco de satisfacción cómo al hombre le faltaba el brazo izquierdo y la mitad de su cuerpo parecía quemado. Hollín y piedras pegadas a su carne rosada cuando él la miró. Yo, Lord Voldemort, te declaro como la bruja más fuerte del mundo. Voldemort le sonrió. Deberías de sentirte orgullosa, esta ha sido la batalla más entretenida que he tenido en décadas. Él se rió en voz alta. Kusina sintió una pulsada de dolor cuando la espada se movió en su pecho. No podía moverse, estaba tan cansada que ni siquiera podía generar otra púa verbal en contra de este ser horrible, señor. Una voz gritó, llegando a un lado de Voldemort para auxiliarlo. ¿Se encuentra bien? Kusina miró con sus ojos cansados al hombre rubio, y sintió como aún podía lanzar otro hechizo en dirección de Malfoy. Su mera presencia la irritaba, incluso a centímetros de la muerte, ¿puedo moverme solo, Lucius? Voldemort bramó, pero un ataque de tos hizo que Malfoy lo agarrara. Mi señor. Mi señor. ¿Se encuentra usted bien? La mujer que más aborrecía a Kusina finalmente se mostró ante ella, corriendo como una colegiala para auxiliar al pelón de mierda, más sangre caía de la boca de Kusina, su factor curativo simplemente evitando por unos minutos su inevitable muerte, déjenme todos. Aún puedo moverme. Los ojos furiosos de Voldemort miraron a todos los demás magos oscuros. Los cuales ya comenzaban a salir al claro en ruinas, todos no protestaron cuando un malherido Voldemort rugió y se giró para ver a la arrodillada Kusina. Tienes mis respetos, Kusina Uzumaki. Al igual que tu esposo. Voldemort dijo, girando al noreste para ver a las escobas volar hacia su dirección. Dejaré que tu marido y tú se despidan. Él se giró, mirando a la Uzumaki con un rostro serio. Después de todo, morirán por sus heridas. Él finalizó. Todos los mortífagos restantes observaron con inquietud cómo el señor tenebroso avanzaba, apoyándose de mala gana en una Bellatrix que lo miraba preocupada. Nos vamos. El ministerio está a punto de llegar. Y con eso último, cientos de sombras negras alzaron el vuelo. Cada uno de los mortífagos convergiendo en una bruma negra, alejándose rápidamente. Kusina vio esto mientras el frío de la noche la atacaba con esmero. Su sangre, aún derramándose lentamente sobre la tierra levantada. Sus ojos lentamente se desviaron hacia el cielo oscuro. Miles de estrellas se podían observar, gracias a la poca luz artificial que había en el lugar. Los árboles quemados a su alrededor hacían el trabajo de mantener la poca visibilidad. Ella había perdido. Aún mirando al cielo, Kusina decidió que ya era suficiente intentar pararse. Su cuerpo ya ni la obedecía, sus piernas simplemente no se querían mover. Gruñendo de dolor y esfuerzo, Kusina finalmente sintió paz cuando su espalda tocó la tierra quemada. Sus piernas extendidas por el suelo mugriento y sus brazos de igual manera. Nieve comenzó a caerle en el rostro. Las nubes que anteriormente se había juntado se habían ido hace solo unos segundos, y entonces ella cerró los ojos. Aceptó su muerte. No fue una mala forma de morir, en todo caso, ella dio a lo mejor sí, Voldemort era uno de los magos más fuertes de la historia, se atrevería a decir y ella casi acabó con su existencia, Kusina, finalmente aceptó que iba a morir de la mejor forma posible.
Muchos la recordarían, incluso siglos después, señor. La encontré. Aún respira, aunque a duras penas. Kusina abrió los ojos lentamente cuando escuchó el grito de un hombre acercándose a su posición en el suelo. La sangre se comenzó a filtrar de su boca, finalmente comenzado a invadir sus pulmones. Vio con calma como un hombre, de unos 40 años se dirigía a ella. Señora Kusina. Los ojos de Kusina se desenfocaron un instante, no pudiendo ver quién le hablaba. Cornelius. Kusina jadeó, la sangre llegando a su tráquea, impidiendo que respirara correctamente. Dios mío santo, Kusina escuchó decir a un hombre detrás de Cornelius, cuando finalmente volvió a mirar con más claridad. ¿Cómo es que sigue viva? La espada rasgó su miocardio, debió morir al instante. Fue el susurro de otro hombre, ambos mirando a la moribunda mujer. Cornelius Fudge no se consideraba alguien muy sentimental, había visto los horrores que las guerras mágicas podían provocar. Pero esto, Cornelius se arrodilló al lado de la mujer pelirroja cuando finalmente llegó a su lado. Señora Kusina, Fudge dijo, atónito ante la vista horrible de la Kusina moribunda. Cornelius. Kusina susurró, mirando al hombre con una mirada que comenzaba a tornarse apagada. Me alegra que estés aquí. Ella dijo, sonriéndole levemente. Tranquila, vas a estar bien. Cornelius dijo y rápidamente se giró para ver a los cientos de aurores comenzar a rodear la forma de Kusina. Busquen un médico. Necesitamos a un médico aquí. Cornelius le exigió al hombre más cercano. El hombre dio una respuesta afirmativa antes de alejarse, Cornelius, déjalo. Kusina susurró, tosiendo cuando la sangre volvió a inundar su tráquea. No creo lograrlo. Incluso mi regeneración celular dejó de funcionar hace minutos. Ella jadeó, costándole respirar. Cornelius se giró, mirando a Kusina con sus ojos frenéticos. Pero puedes salvarte, ¿podemos? Cornelius fue interrumpido en su oración cuando Kusina comenzó a toser más fuerte, sangre comenzando a salir de la nariz, la batalla fue dura, tengo sueño. Kusina susurró, cuando la tos dejó atacarla, su tráquea temporalmente libre de sangre. Miro a Cornelius. ¿Has visto a Minato? El pelón dijo que podía despedirme de él. Ella se burló cuando pensó en la palabra con P. Cornelius sonrió con tristeza. Están buscando al ministro, probablemente vengan aquí cuando lo encuentren. Bien. Kusina dijo, su mirada puesta en el cielo. Pasos resonaron cuando un médico llegó corriendo con el hombre enviado por él detrás, siguiéndole el paso. Con permiso. Necesito ver al herido. El doctor dijo, apartando a los aurores apostados alrededor de la mujer en el suelo. Rápidamente se acercó, colocándose al otro lado de Kusina. Sacó su estetoscopio, su varita y comenzó a examinarla, fueron 2 minutos de chequeo, y Cornelius pudo ver con tristeza como el médico negó con la cabeza cuando se retiró el estetoscopio del cuello. No hay nada que pueda hacer a estas alturas. Sus heridas son muy graves y fueron hace ya un tiempo largo. Me sorprende que aún respire. El médico dijo, mirando a Kusina, la cual parecía haber dado su último suspiro cuando no dijo nada. Cornelius suspiró. Sintiendo como el pulso de Kusina se hacía cada vez más lento, antes de irme te puedo pedir un favor, Cornelius. Kusina susurró, su fuerza para mantenerse despierta mermando con cada segundo. Claro, pide lo que quieras. Aún mirando al cielo, a Kusina le llegó una imagen mental bastante clara de lo que deseaba. Llévenme con mi familia. Por favor. Si encuentran a Minato, déjenlo a mi lado. Se los pido. Kusina sonrió con la sangre cubriendo su barbilla. Su vida no fue larga, pero fue una vida. Tuvo amigos, tuvo una familia grande y muy cálida y había encontrado el amor con el que había creído que podía tener una vida feliz. Su único arrepentimiento, quizás sería el haber dejado a su hijo solo. Su pequeño torbellino quedaría huérfano, su tesoro, y eso la destrozó. Cornelius asintió ante la petición. Eso no sería imposible de cumplir, parándose de su lugar en el suelo, le hizo una seña para que otros 3 aurores lo ayudaran. Le hizo una seña para que se colocaran 2 a ambos lados y sacaran sus varitas. Wingardium Leviosa. Dijeron los 4 al mismo tiempo y la mujer en el suelo se levantó a media altura. Kusina sintió que la levantaban. Puso sus manos sobre su abdomen cuando sintió que comenzaba a moverse. Caminaron poco tiempo, hacia la dirección general de la finca Uzumaki. Cantidades irrisorias de aurores, alrededor de la casa. Mirando a alguien en el suelo. Todos con sus abrigos de invierno. Todos se giraron cuando las 4 personas movieron por la entrada.
Los demás autores siguiendo a la caravana improvisada. Todos se hicieron a un lado para permitirles el paso cuando vieron a la figura siendo levitada en medio de todos. El subsecretario general, el cual no se había girado de su lugar en suelo, arrodillado al lado de alguien, sintió como alguien era colocado al lado de la persona con la que hablaba. Los ojos del hombre canoso se abrieron de sorpresa cuando vio a la mujer pelirroja con la espada en el pecho, atravesando de lado a lado. Kusina abrió lentamente los ojos cuando sintió que la dejaban en el suelo. Sintió la fría nieve pegada a su espalda. Giró lentamente su cabeza a su costado izquierdo y vio los cuerpos inertes de sus familiares caídos. Su madre, su padre y sus hermanos. Todos colocados en fila, uno al lado de otro. Ella estaba al lado de Amanda, la cual estaba justo a la mitad de la entrada de su finca. A ella se le rompió el corazón cuando vio las pálidas mejillas de su hermana, agradeciendo a las deidades que ella tuviera sus ojos cerrados. Moviendo su cabeza de nuevo, con más dificultad, Kusina se giró hacia su lado derecho. Y entonces ella lo vio. Al igual que ella, Minato estaba hecho un desastre. Su traje oscuro de color azul de 3 piezas tenía manchas que rápidamente se extiendan de sangre. Su cabello, amarillo como el sol, parecía más apagado. Y a lo que Kusina le hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, finalmente llegando a su punto de quiebre, era la falta de su ojo izquierdo, el cual hablaba con una voz mortalmente baja con el subsecretario. Minato, mira cómo te dejaron. Fue su susurro ronco. Interrumpiendo la última plática que tendría con el hombre. Todos alrededor de la familia Uzumaki miraron incrédulos a Kusina. La mayoría pensando en cómo demonios seguía con vida. Kusina sonrió un poco cuando vio a Minato mirarla con sorpresa. Su mirada opaca volviendo a tener un poco de luz. Kusina. ¿De verdad sigues aquí? Su voz, antes baja por la falta de energía, volviendo a tener un poco de potencia ante la felicidad de poder verla. Ella le sonrió a su querido marido suavemente, sus lágrimas finalmente bajando de sus mejillas. Me alegra que al menos podamos despedirnos en vida. Ella susurró, intentando alcanzar su mano. Minato también hizo lo mismo. Ambas palmas se encontraron a medio camino, agarrándose con la poca fuerza que a ambos les quedaban. Kusina escuchó el clásico sorber con la nariz cuando uno lloraba, pero rápidamente lo ignoró. Sentía que el tiempo llegaba y ella quería decirle adiós a Minato, aunque se vieran en la otra vida. Minato también sonrió, su único ojo derramando su líquido transparente. A mí también me alegra, Kusina. Nunca que imaginé que hasta aquí llegaríamos. ¿Crees que haya cerveza en la próxima vida? Él bromeó, mirándola con ese único ojo que a ella tanto la llenaba de felicidad. Kusina se rió levemente, una combinación de tristeza abrumadora y una genuina diversión. Sus lágrimas cada vez siendo más incontrolables. Yo lo intenté de verdad, pensé que podía. Pero escapó, lo siento mucho. Minato. Ella gimió, sus lágrimas corriendo como cascadas cuando la presa finalmente estalló. El abrupto cambio de ambiente hizo que varias de las cientos de personas en el mismo lugar apartaran la mirada, no pudiendo soportar la vista ante ellos. Ante todo pronóstico y posibilidad, el malherido Minato abrazó a su sollozante esposa con una suavidad que dejaría estupefacta a una pluma. Pasó su mano temblorosa por sus rizos rojos con tan suavidad que Kusina sintió que podía morir ahí mismo. Shhhh. Minato continuó alisando su cabello. No tienes por qué disculparte. Tu sola contra Voldemort y cientos de sus seguidores es algo que ni siquiera Dumbledore podría hacer. Él dijo de forma reconfortante, besando la coronilla de su cabeza. Kusina se aferró al cálido abrazo de su marido. Ambos ensangrentados y cansados. Tal vez así sería su final. ¿Y qué final sería, señor? Usted no puede entrar. Es lugar restringido. Ambos, marido y mujer, escucharon gritar a alguien y a los demás a su alrededor murmurar. Se me olvidaba que estaba aquí. Minato se quejó con suavidad, haciendo carraspera a Kusina. Señor, no puede. La voz se escuchó más cerca y para sorpresa de la pareja. El profesor Dumbledore se abrió paso entre las personas en el lugar, pareciendo un poco agitado cuando avanzó hacia adelante. Dumbledore había tenido mucha debilidad ante ambas personas delante de él. Él conoció a ambos cuando eran niños, los vio crecer y finalmente cuando se casaron. El oficio la boda cuando ambos se lo pidieron, y verlos así, hizo que algo dentro de Dumbledore, algo que ya había sentido hace mucho tiempo, se insertará en él con más fuerza. Ensangrentado, a punto de morir y sus ojos opacos mientras se abrazaban fue demasiado para su viejo corazón.
profesor. Kusina susurró, sus ojos abriéndose y cerrándose. Ya estaba cerca, aún abrazando a Kusina en el suelo, Minato también le sonrió al hombre mayor. Profesor, es un gusto verlo aquí. Dumbledore corrió rápidamente, colocando al lado de la pareja. Minato, Kusina. ¿Qué fue lo que pasó? El mayor preguntó, mirando a sus queridos exalumnos con sus ojos brillando de tristeza. El pelón pega duro. Kusina susurró, mirando a Dumbledore. Yo intenté detener a los seguidores tanto como pude. Pero parecían ratas, llegaban más y más. Minato igualmente susurró, su brazo cayendo inerte cuando ya no pudo continuar acariciando el cabello de la mujer pelirroja. Dumbledore le dio una mirada alarmada a Minato cuando vio su brazo caer en el frío suelo. No deberías de hablar, Minato. Los médicos llegarán pronto. No creo que llegue ahí, profesor. El ministro susurró, sintiendo a su cuerpo finalmente ceder. Antes de que me vaya, quiero pedirle un deseo. Alzó su otro brazo, aún pudiendo moverlo. Quiero que tenga mis recuerdos. Colocó su varita en su sien, cerrando los ojos cuando un hilo azul salía de su cabeza. Déselos a mi hijo cuando considere que sea el momento adecuado, no quiero que viva considerándonos unos extraños. Le extendió su varita de Dumbledore, el hilo azul pegado a la punta. Dumbledore miró su mano un momento, antes de asentir con resignación. Agarró la varita y sacó un pequeño frasco de sus túnicas. Haciendo un movimiento sutil, con la punta rozando la orilla del recipiente. Profesor, tomé los míos también. Dumbledore se giró, viendo a la mujer abriendo y cerrando los ojos, no puedo alzar mis brazos. Ya no puedo moverme, así que tómelos usted. Dumbledore parecía indeciso. Sabía que el sacar sus recuerdos ya era bastante doloroso, pero que lo haga otra persona tendía a ser mucho más riesgoso, sé lo que piensa, profesor. Lo tengo cubierto. Kusina le sonrió como pudo al hombre mayor. Dumbledore suspiró. Alzó su varita y la acercó a la sien de la pelirroja. Retrajo su brazo y el hilo azul comenzó a salir de su sien, hizo el mismo proceso que hizo al colocar los recuerdos dentro del recipiente. Muchas gracias, profesor. Kusina agradeció, sus ojos finalmente cerrándose cuando su corazón ya no soportó seguir latiendo. Lo siento mucho, hijo mío. Lamentó haberme ido sin despedirme, espero que algún día entiendas, que siempre te amaremos, incluso en los momentos más oscuros. Estudia, trabaja, busca alguna chica linda y luego ten una familia, vive, hijo mío. Vive feliz. Kusina sonrió, antes de que su corazón se detuviera. El silencio recorrió el lugar cuando todos observaron cómo marido y mujer finalmente morían. Abrazados como el día en el se juraron amor. Ambos con una pequeña sonrisa, incluso muertos parecen felices. El subsecretario se acercó a Dumbledore, mirando con solemnidad a la familia fallecida. Dumbledore no dijo nada. Apartó la mirada a la pareja, su viejo corazón no pudiendo soportar tal vista, encontraron la felicidad en un mundo con infelicidad y eso, es admirable. Las plantas flotaron en el aire, la nieve comenzando a cubrir a la familia más grande de todo el mundo parecía llorar. Dumbledore observó, fin del vídeo, bien, este es el capítulo número 1 de esta historia. Recuerden que si les gustó, pueden darle al botón de me gusta y suscribirse al canal, si veo que tiene apoyo la actualizaré tan rápido como se me sea posible. Hasta luego y tomen agüita.